Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conjetura Verosímil. Con este vídeo damos comienzo a una serie de vídeos dedicados al temario de la SEBAU, tal y como está especificado para este curso 2020-2021. En el vídeo de hoy vamos a ver el tema 1 dedicado a la narrativa en el primer tercio del siglo XX, específicamente, tal y como marca el temario, a Unamuno, Azorín y Baroja. Voy a procurar ser muy concreto y vamos a ir a los puntos esenciales del temario y dedicaré ya otros vídeos a ver aspectos de detalle de las cosas más importantes de los temas, entre otras cosas, claro, pues los propios textos. Pero para esta serie de vídeos que vamos a meter en un mismo grupo en el canal, vamos a ver, como os digo, el temario estrictamente de la SEBAU y simplemente para que vosotros tengáis en casa pues la explicación, digamos, básica, pero un poco por extenso con respecto a lo que podemos ver en clase. Bien, el tema 1 es muy importante porque, además de ser el primero, se van a tocar en él una serie de cuestiones que van a llegar hasta la guerra civil. Los primeros 5 temas de nuestro temario en Extremadura van a compartir prácticamente el mismo contexto general desde un punto de vista literario. Va a ser la Edad de Plata, ahora hablaremos de ello. Entonces, este vídeo va a ser un pelín más largo que el resto, precisamente porque vamos a asentar muy bien una serie de conceptos que nos van a valer para el tema 1, para el tema 2, para el tema 3, para el tema 4 y para el tema 5. Es decir, este de la narrativa, el de la poesía, el tema 2, el tema 3, teatro, el tema 4, vanguardias, y el tema 5, la generación del 27. Todo ello entraría dentro del concepto de Edad de Plata, así que vamos a centrarnos bien en ello. Bien, os pongo por aquí las principales ideas del contexto histórico. Bueno, pues simplemente ya sabéis que esto no es un examen de historia, pero que tenemos que tener una cierta idea del contexto histórico, cultural y económico para poder mapear el contenido propio de nuestro temario. De todo lo que os he puesto aquí en el contexto hasta antes de la Primera Guerra Mundial, yo simplemente en este vídeo quiero hacer hincapié en 2 conceptos, en 2 cuestiones del contexto histórico. El primero de ellos, la primera cuestión. A finales del siglo XIX entra en crisis, el pensamiento tanto filosófico como científico heredado desde la Ilustración. Desde un punto de vista filosófico pierde fuelle el positivismo y va siendo sustituido progresivamente por el estructuralismo, las corrientes irracionalistas y por el existencialismo. Desde un punto de vista científico, pues el mecanicismo newtoniano no es que desaparezca, pero se empiezan a descubrir ciertos ámbitos de la realidad que no encuentran una explicación cabal desde el punto de vista del mecanismo newtoniano, como os digo, y es la gran época del arranque de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad. Entonces, como vemos, tanto de un punto de vista filosófico como científico, hay cambios brutales con respecto a los paradigmas anteriores. Y en lo que respecta a nosotros, pues el concepto de Edad de Plata, que me interesa que tengáis muy claro, y voy a ser bastante machacón también en clase, y es que se trata de un concepto relacionado con la historia de la cultura. Vamos a hablar de una etapa de la historia de la cultura que tiene distintos, digamos, momentos o distintos compartimentos con sus peculiaridades, pero me interesa sobre todo el concepto de arco histórico. Nosotros podemos estudiar la historia mediante arcos históricos breves o mediante arcos históricos largos. En este caso es un arco histórico relativamente breve para la consideración de la historia del arte. Ya sabéis, pues conforme más alejado está todo, más muerto está todo, pues más se puede englobar todo, ¿no? Entonces, la Edad Media dura 1000 años, el Renacimiento dura 150, el Barroco dura 100, y conforme nos vamos acercando al presente, más cortas van siendo las periodizaciones, ¿no? Pues a mí me interesa que tengamos presente que
Según Mainer, que es el crítico que lo trabaja, desde 1902 hasta el 36. Pero hay otros pensadores, otros críticos, y a mí me parece también muy razonable pensar así, que extienden este concepto de Edad de Plata o similares desde la Revolución de 1868, desde la Gloriosa, hasta la Guerra del 36. Entonces, vamos a considerar esto como la segunda Edad de Oro. Si el siglo de oro son los siglos XVI y XVII, pues la edad de plata va a ser la edad de oro de los siglos XIX y XX. Entonces englobaríamos a Bécquer, a Galdós, a Rosalía, a Clarín, hasta la generación del 27, hasta la guerra del 36. Bien, eso en cuanto al contexto que yo quiero hacer hincapié en este vídeo. Ahí tenéis más cuestiones. Si tenéis alguna duda, pues me lo podéis poner en el comentario o por privado, o ya lo veríamos en clase. Bien, el tema, dicho este contexto, se divide en dos grandes bloques, que es el primer dedicado a la teoría, por así decirlo, a la crisis del fin de siglo y a la nueva conciencia literaria que trae esa crisis de fin de siglo, y un segundo bloque destinado a los tres autores. Antes de empezar, quiero recordaros que al final de cada tema vosotros deberíais añadir una frasecita relacionada con los autores extremeños. Ya os iré dando materiales al respecto. También estaría muy bien hacer referencia, si corresponde, a la literatura femenina, que la hay mucha y muy buena. Y es una pena que los responsables en Extremadura pues hayan acotado en Unamuno, Azorín y Baroja, porque, por ejemplo, dejamos fuera a Valle Inclán, a la narrativa de Valle Inclán. Y bueno, pues yo creo que también habría que hacer una pequeña mención a Valle Inclán, pero eso ya lo iremos perfilando más en clase y ya os diremos. Entramos de lleno en el punto 1, que es la crisis de fin de siglo y la nueva conciencia literaria. En la crisis de fin de siglo, en este punto 1, vamos a tener en cuenta, digamos, dos grandes factores. Esa crisis nos interesa desde el punto de vista del tema de España. Más adelante vamos a hablar de ello con detenimiento, y en la aparición de una nueva conciencia estética. Antes de abordarlo, vamos por partes. Se suele hablar de generación del 98 de una manera ya fosilizada en los manuales de literatura desde el año 1913, en que Azorín, un miembro de esa presunta generación, publica en Clásicos y Modernos un libro de recopilatorio de artículos periodísticos suyos en el ABC, en el periódico ABC, pues publica ese artículo donde dice que existe una generación, que es la del 98, y que tiene una serie de características que iremos viendo. Bien, ese concepto a nosotros se nos queda pequeño, pero también se nos queda pequeño, como veremos sobre todo en el tema 2, el concepto de modernismo. El primero de ellos, el de generación del 98, viene desde un punto de vista sociológico, entonces es muy útil desde un punto de vista sociológico o incluso cultural o histórico hablar de generaciones o periodizar en generaciones la historia de lo que sea, de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, pero desde un punto estrictamente literario ya veremos. Yo soy de la opinión de que la literatura encuentra su contexto propio en la literatura, entonces necesitamos de una serie de consideraciones más amplias o diferentes. Y desde el punto de vista del modernismo, pues es un ismo más, como veremos también el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, y es heredado de la historia del arte. Entonces, ni uno ni otro nos vale con plena exactitud. Entonces, nosotros, insisto, vamos a hablar por ello de Edad de Plata. Edad de Plata, como ya os he explicado, pues en ese sentido, ¿no? Que viene primero la de oro, pues después vendría la de plata, además con una reminiscencia del mito de los metales de Hesíodo, ¿no? Primero existe una primera raza de seres perfectos y que va degenerando oro, plata, etc. Bronce, hierro, hasta la presente, que es de hierro, ¿no? O de carne, más bien. Bien, en la crítica al concepto vamos a señalar las siguientes cuestiones. Primero, además de que sea una cosa que restringe, el concepto nace ya tarde, nace casi 3 siglos después del propio 98. El artículo, ya os he dicho, se publica en Clásicos y Modernos en 1913. Ya hay una nueva generación, ya hay una nueva promoción de intelectuales, de filósofos, de artistas que está copando el panorama y que tiene mucho que decir a ese respecto, y de una manera retrospectiva Azorín habla de generación del 98. Ya en ese momento hay una clara conciencia de unidad, y esto justifica en gran medida las ideas de Azorín, en tanto que se tiene una conciencia de novedad frente a, como hemos visto,
las crisis de pensamiento, tanto filosófico como científico, que se habían dado, y añadimos una tercera crisis, vamos a ver más adelante, que es la crisis de la estética realista. Entonces, los distintos autores coinciden en eso, pero como veis es una coincidencia bastante general, cada uno va a dar luego respuestas bastante disímiles. Entonces, sí hay una conciencia de unidad en la medida en que hay una conciencia de novedad con respecto a un mundo que muere o que está agonizando. Una decadencia, se ve una decadencia artística y política, y ellos tienen esa conciencia de novedad. Ya en los años 30 hubo ciertos grupos de intelectuales que criticaron ese espíritu aparentemente contestatario de la generación del 98 como espiritualista, equívoco, de un nacionalismo bastante extraño y nebuloso, y sobre todo muy antiprogresivo. Y ya en los años 50, con la crítica demoledora de Ricardo Gullón, pues el concepto cae totalmente en descrédito, pero sin embargo, como os he dicho, se fosiliza y es casi como lexicalizado, ya queda en los manuales, y todo el mundo habla de la generación del 98, del 14. Incluso autores presentes se siguen clasificando en torno a generaciones. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, y son estos elementos comunes. Se entiende al escritor como intelectual. Esto ya veremos que tiene mucha importancia, porque la palabra intelectual va a ser en el año 90, en la generación del 98, cuando empiece a usarse de una manera moderna. Hasta ese momento prácticamente se había empleado pues como un adjetivo. Hay un auge del periodismo, la presencia de todos estos en el periódico. Muy importante también el concepto de ensayo. Menos Baroja, que quizás es el que menos hace ensayo, Azorín y Unamuno son grandes ensayistas. Hay una gran crisis del concepto de género. Ya sabéis, recordamos de Aristóteles, ¿no? y de los clásicos, que existían pues la épica, la dramática, etcétera, y que cada uno tenía sus propias características. Bien, pues aquí, por ejemplo, en el caso de la novela, Unamuno va a hablar de Nivola, Azorín va a entender una narración disgregada en distintos elementos en su afán de dominar el tiempo, ya hablaremos de ello inmediatamente. Baroja cultiva una novela con una técnica de distanciamiento muy apropiada, o sea, muy suya. Y entonces, como vemos, estas características del escritor como intelectual, del periodismo, del ensayo y de las crisis genéricas, pues les da una cierta unidad al grupo de intelectuales que formarían el 98, pero como han señalado muchísimos críticos, las mismas cosas estaban pasando en el resto del occidente mundial, en Europa, en Estados Unidos, y por lo tanto no son características exclusivamente españolas. Pasamos ahora ya sí a ver este tema de España tan relacionado con la crisis de fin de siglo desde un punto de vista español. Os señalo aquí una cuestión que tiene que ver con la Revolución de 1868, la gloriosa y su posterior restauración. Se podría hablar de que se pasa de un cierto paroxismo civil, de una gran ilusión esperanzada por la reforma que iba a traer, tremenda reforma que iba a traer la Revolución de 1868, y cómo eso da paso a una progresiva apatía y una progresiva abulia, y los políticos de la Restauración, os digo en los apuntes, con un pesimismo raras veces igualado en la historia de España, pues concluyeron que lo de España no tenía remedio, que el pueblo era incivil y políticamente ineducable, y que el fraude y la corruptela eran unos expedientes aplicables a la realidad de la gestión de las cosas de España, y que entonces, pues nada, la población se iba a conformar con eso. Y la actualidad de esto lo quería traer como pequeño paréntesis a colación, pues este paso del paroxismo a la apatía, ¿no? De la ilusión del 68 a la apatía de la Restauración, pues hay análogos muy preclaros, por ejemplo, en la, llamémosla así, Restauración Democrática del año 1978, como todo parecía que aquello iba a ser jauja. ¿Qué pasó en los años 80 y en los años 90? Como aquello volvió otra vez a la apatía y a la bulia, como las crisis heredadas o sufridas por el desastre de las subprimes y las hipotecas impagadas del año 2007-2008, pues provocó
grandes movimientos sociales contestatarios que también iban a cambiarlo todo. Desde luego el panorama político actual sí que el bipartidismo ha cambiado, pero vuelve otra vez a las aguas a calmarse. En fin, este paso de la ilusión, del paroxismo, como os digo en los apuntes, a la apatía, muy característico de la época y de nuestra época. Bien, entonces esta cuestión les lleva a los intelectuales del 98 a intentar buscar, lejos de la política, lejos de las zonas del parlamentarismo y de la política, pues posibles respuestas a el problema de España, porque en una cosa estamos todos de acuerdo: la idea de España como problema es algo que está fuera de toda duda, sobre todo si se compara con la percepción que de sus propios países tenía la gente de nuestro entorno. Pues vamos a ver inmediatamente que no todo el mundo está feliz, ni mucho menos, porque eso es así. Pero sin embargo, en España sí que hay una verdadera conciencia de un problema tremendo y se considera que España en sí misma es un problema. Bien, todos los miembros de la generación del 98 van a coincidir en un aspecto muy general, pero muy específico de este momento de la crisis de fin de siglo, entre los años 90 y 10, en 1890 y 1910, y es que buscan una esencia fundamental de lo español. Así, por ejemplo, se va a hablar de la tradición eterna, Unamuno, del espíritu territorial, Ganivet. Hay otros intelectuales no tan conocidos como Altamira, que habla de notas constantes. Menéndez Pidal, que ya hablaremos con él ahora con Azorín, habla de permanente identidad. Alguien como Américo Castro, muy crítico con todas estas cosas, en el fondo dice actividades colectivas a la larga estabilizadas como habituales. Y Sánchez de Albornoz habla de constante histórica perdurable. Es decir, la solución de los problemas de España pasaría por buscar, lejos de la política, sino en el propio pueblo español, apegado al terruño, apegado al paisaje, a la cultura española, una especie de esencia que salvaría al propio pueblo español. Claro, esencia que nunca se define porque simple y llanamente, pues la verdad, las naciones son constructos sociopolíticos que no tienen una realidad físico-química. Entonces, no existen unas esencias nacionales que dividirían al mundo en distintas naciones definidas entre sí por la pertenencia o no a un grupo que se define por tener una esencia que precisamente nadie es capaz de definir simplemente porque no existe, ¿no? Este es uno de los grandes fallos del 98, que perdidos en estas cuestiones casi místicas, pues dejan de lado la historia. Ahora hablaremos de ello con un poco más de detenimiento. Bien. Se habla también del tema de España por el desastre de la pérdida de las colonias y por esta búsqueda de la identidad de lo español. Y como os he dicho, esto no es específico de España. Por ejemplo, pocos años antes del 98, después de la batalla de Sedan en 1870, la sociedad francesa entra en crisis, en una crisis identitaria tremenda. Alemania ha declarado el imperio alemán en los pasillos del Palacio de Versalles, y Alemania no solamente posee la región del Rin más rica del suelo alemán tradicional, sino además también la región del Rin la región minera más rica, industrial más rica de Francia. Y ha perdido Francia la Alsacia y la Lorena. Y ahí hay toda una crisis de identidad nacional francesa tremenda, perfectamente equiparable a la provocada por el desastre en España. Desastre colonial que también comparten los colonialismos pobres. Por ejemplo, Italia fracasa estrepitosamente en su campaña en Abisinia, en lo que hoy es más o menos Etiopía. Los ingleses ponen freno a la expansión colonial portuguesa en África con un ultimátum, y Portugal se repliega. Los rusos en el Extremo Oriente se hunden ante el avance imparable de la gran potencia militar que está siendo ya el Imperio japonés. Entonces, como vemos, en esta época de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pues España no está sola en los desastres. ¿Qué más? Ante esta situación, a mí sí me gusta hablar de algo que les define bastante bien a todos, y es del anarcoaristocratismo.
es un palabra que tiene que ver con el influjo de la filosofía nietzscheana, del individualismo heredado de Nietzsche, y cómo los intelectuales se refugian en sí mismos, son incapaces en el fondo, a pesar de esa búsqueda de las esencias colectivas, son incapaces de dar una respuesta general a los problemas generales, y entonces se refugian en un individualismo bastante fuerte que no reconoce al poder establecido, de ahí la parte anarco, y a la vez, digamos, sobrevalora o pone en un valor manifiesto todas estas cuestiones intelectuales como de pertenencia a una clase o casta que se dedica a la escritura, al pensamiento, al arte en general, de ahí el aristocratismo, el anarco-aristocratismo, que es clase que se define por si no por una oposición frontal al régimen, a lo que hay, sí a permanecer en los márgenes de esa actividad política. En el siguiente punto, en el Nueva Conciencia Estética, se habla de una crisis del realismo, y prefiero hablar de estas cosas más pormenorizadamente con Unamuno, Azorín y Baroja, pero aquí me interesa llamar la atención sobre un aspecto muy curioso. Mirad, se supone que la nueva literatura, la del 98, se revela contra la generación anterior realista naturalista. Además, esta generación del 98 le da mucha importancia a estas esencias del pueblo y busca estas esencias del pueblo pues, en los paisajes, en la cultura popular. Esta cuestión del paisaje, la cultura y el carácter tiene que ver con el sistema terciario de un filósofo muy importante francés, Hippolyte Taine, que es el padre filosófico o uno de los padres filosóficos del naturalismo, del realismo. Naturalismo que precisamente la generación del 98 vendría a superar. Entonces es curioso cómo la generación que superaría la estética realista naturalista basada en el determinismo sigue alimentándose de la base filosófica de este. Entonces mata digamos, la cosmética, pero se queda con la estética. Y aquí quiero hacer un paréntesis que nos va a valer mucho para las cuestiones que vamos a ver de literatura en esta parte del temario, digo en la parte del temario de literatura, no de lengua, y es la diferencia o la consideración de la estética no simplemente como la apariencia externa o el estilo externo, las notas, digamos, más significativas, pues si escribe más claro, si escribe más oscuro, si escribe novelas, si escribe verso, etcétera, sino que la estética es o estudia las posibilidades de conocimiento del mundo. Entonces, desde este punto de vista, el 98 conoce el mundo desde una manera totalmente análoga o similar a la generación anterior, porque busca precisamente en la unión de paisaje, cultura y carácter las respuestas a los problemas de la sociedad, es decir, en el determinismo. Bien, y como conclusión, pues me gustaría reseñaros un poco el artículo de Guyon, ya os hablaré de él, que habla de la invención del 98 y cómo, según opinión de este crítico, la literatura solamente encuentra su contexto propio en la literatura. Desde luego que nosotros necesitamos conocer, aunque solo sea el idioma, y el idioma no es literario, ¿no? Pero nosotros podemos perfectamente obviar otras consideraciones y sin embargo el texto literario sigue siendo operativo. Habla también de que es imposible entonces encontrar un esquema ideológico o un programa político en el que se unan simultáneamente, dice, el mesianismo de Unamuno, el anarquismo en zapatillas de Pío Baroja, el jacobinismo matizado de Antonio Machado y el conservadurismo con inclinación a la mano fuerte de Azorín. Entonces habla de que es imposible buscar tal concepto que los englobe a todos y que en realidad todos estos intelectuales pues hablan trabajan con elementos de época propios de la altura de sus tiempos y reaccionan de manera, digamos, similar frente a situaciones generales que no son solamente españolas sino que son principalmente europeas. Me gusta mucho este artículo del que os hablo. Habla Guyon de la vocación provinciana de estos intelectuales y de que en el fondo pues sería una respuesta a lo que él llama el indigenismo, es decir, cada uno, los españoles, los franceses, los colombianos, los venezolanos, los argentinos, los italianos, en fin, cada uno busca en su propio terruño las propias bases para su identidad, para
comprender quiénes son, y en este sentido pues es muy importante la cuestión de las literaturas como fundadoras de la idea de nación. La lengua necesita de un estándar, y ese estándar siempre se suele buscar en los estratos cultos, y los estratos cultos suelen dejar huella escrita en forma de literatura, de manera tal que son las capas dirigentes de la sociedad las más interesadas en promover esta literatura nacional, y en no poca medida el 98, ya veremos ahora sobre todo con Azorín, en el 27 con Damas Alonso, pues hace un gran trabajo al respecto. A día de hoy eso sigue muy vivo. Por ejemplo, en Asturias se está llevando a cabo desde hace ya tiempo un movimiento muy potente de estandarización de los bables, porque cualquiera que haya estudiado dialectología sabe que el asturiano no existe, pero bueno, como no existe tampoco el yiddish, o como no existe tampoco el euskera batúa, y entonces hay intelectuales, escritores, pensadores asturianos que están generando una koiné, una especie de vasco unificado a partir de distintas variantes, de asturiano unificado a partir de distintas variantes, y el gran ejemplo de ello ha sido la traducción a un bable considerado estándar de una de las obras cúlmenes de la tradición del canon español, que es la Regenta. Entonces os traigo este ejemplo actual como pervivencia de estas cuestiones de la literatura apegado a las cuestiones identitarias nacionales, que, como veis, está muy apegado a esta generación del 98. Entonces, como resumen, crisis de fin de siglo, edad de plata, el tema de España y una nueva estética. Pasamos a continuación a los autores. Bien, seguimos con los autores de este tema 1, con Unamuno, con Azorín y con Baroja. Debo de recordaros lo que ya os he dicho antes, que los tres autores que vienen son de los que tenéis que hablar en vuestro examen, pero que no se os olvide pues hablar al final de Valle de los autores extremeños. Ya os anticipo que sobre todo de Felipe Trigo, y ya hablaremos en clase de a ver cómo lo prepararíamos. Bien, Unamuno, Azorín y Baroja, además por ese orden. Pues por ese orden lo vamos a ver. De Unamuno vamos a centrarnos en una idea general, que es la idea de contradicción y paradoja. De Azorín, en la idea principal de intelectualismo intemporal, y a Baroja le vamos a contemplar como el gran novelista de su generación. Es una cosa bastante extraña, ya veremos, porque justamente en la época en la que está cayendo el concepto de género novela, se entiende en este caso, pues Baroja es un novelista prácticamente el único que hace novela, y casi exclusivamente novela. Bien, pero Unamuno, contradicción y paradoja. Como ya hemos visto en el vídeo, y os dejo por aquí la tarjetita, existe una imposibilidad nativa de sistematizar a Unamuno. No se puede, precisamente porque Unamuno, como os he dicho, se basa en contradicción y paradoja, contradicción y paradoja, contradicción y paradoja. Así va. Entonces, el propio Unamuno se revolvería contra eso, argumentando que un posible sistema sería una grave limitación de la libertad de su propio discurso. Bien, no quiero entrar en detalle en esto, pero sí me interesa ver que dentro de esta idea de contradicción y paradoja, Unamuno, que es un gran afirmador del yo personal, de la importancia de la personalidad, entra en conflicto ese sujeto, que además es un sujeto burgués, entra en conflicto con un colectivo preburgués, que sería la sociedad española de la época. Esto es muy importante porque será precisamente en ese colectivo preburgués en el que el burgués, don Miguel de Unamuno, catedrático de griego a la Universidad de Salamanca, rector de la Universidad de Salamanca, ensayista, un tipo que va siempre trajeado como si fuese un pastor luterano, pues va a ser que ese colectivo preburgués, el pueblo llano español, en el que Unamuno, junto con el resto de miembros de la generación, pues busque las famosas esencias españolas, ¿no? Esencias que ya hemos dicho que no se encuentran, pues porque no, entre otras cosas, no existen. Hay otro aspecto muy importante en este asunto de la contradicción y la paradoja, y es la absoluta preeminencia del tema de la religión en un hombre que es ateo. Ya hemos hablado de ello en el vídeo dedicado a Niebla, como os digo, pero vuelvo a traer aquí a colación esa obsesión religiosa que va a aparecer también, por ejemplo, en San Manuel Bonomártir, luego vamos a ver, y esa obsesión religiosa se va a salir de toda medida y va a hacer en gran
va a ser la causa de que Unamuno infravalore los problemas reales de la sociedad humana, porque al fin y al cabo, pues sí, sus congojas religiosas serían las que fuesen, pero la realidad material, física, viviente, doliente y sangrante de España del año 1900, pues era la que era. Entonces, esto muchos autores lo exponen, y creo que con toda la razón, como una cualidad de la no modernidad o del carácter antiprogresivo de Unamuno, de la obra de Unamuno. En la obra de Unamuno, que también es bastante extensa, vamos a señalar simplemente pues las nivolas, que así le gustaba a él llamar, ya veis, en coherencia con la desaparición de las unidades de género, ¿no? Pues en nivolas, en estas novelas, os digo, aparecen sobre todo personajes enterizos y problemáticos. A mí me gusta mucho esta definición, porque son personajes que cada uno tiene su propia personalidad y no hay duda de que, yo que sé, Ángela Carballino es Ángela Carballino y San Manuel Bueno es San Manuel Bueno, ¿vale? Pero que son problemáticos, son tremendamente problemáticos porque en el fondo son una recreación de la propia personalidad problemática de Miguel de Unamuno. Bueno, pues todos ellos en las novelas se suele ver una lucha en contra del instinto, la lucha de la vida contra la filosofía, la dependencia problemática de los seres humanos. Hay una crítica bastante violenta de la sociedad, de la realidad provinciana española, a pesar de que se busque en el pueblo llano la respuesta, pues otra vez la contradicción y la paradoja, ¿no? La realidad provinciana se basa en estrictas relaciones familiares y esas estrictas relaciones familiares son motivo constante de conflicto. Y esos conflictos se resuelven de una manera prácticamente trágica. Entonces, de sus obras, pues recordad Paz en la Guerra, recordad Amor y Pedagogía, que es una novela muy chula en la que se expone una especie de ideal pedagógico utópico que es un desastre al final, los entes de ficción en Niebla, que ya hemos visto en el vídeo, Abel Sánchez, en el que se habla o se trata el cainismo español de una manera profética, ¿no? La tía Tula, muy importante el feminismo y la maternidad como símbolos de lo inconsciente o de lo irracional en Unamuno. La tía Tula es tremenda, es una mujer que no puede concebir, en fin, su drama. Y San Manuel Bueno Mártir, que es, pues, digamos, el gran resumen en el año 30 ya, al final de su vida, del conflicto entre la fe de un ateo que tiene la fe en la fe, la voluntad en la fe, pero que no tiene fe en ningún Dios, ¿no? Y aparece aquí, junto con Unamuno salvajemente contestatario y contradictorio, pues una segunda parte de su personalidad, bastante obviada en general, y es el Unamuno contemplativo. ¿Qué decir más de Unamuno? Pues que en vida se le consideró poco menos que el patriarca de la literatura española, que fue un asiduo colaborador de todos los periódicos, todos los periódicos, que aparecían mucho en los periódicos, quiero decir, prácticamente todos los días. Es uno de los mejores ensayistas de nuestra tradición, eso no hay quien lo niegue. Su teatro flojea, en mi opinión, pero bueno, es interesante porque también expone esta crisis genérica, entonces es un teatro de ideas. En mi opinión lo tiene más interesante Galdós, pero bueno, ahí lo dejemos, y sobre todo la lírica. Unamuno es un poeta muy mal estudiado, desde luego algo duro, pero como veremos es, junto con Antonio Machado, los dos grandes poetas que España no tuvo en el siglo XIX, porque veremos que el moderno va a ser Juan Ramón. Pero bueno, eso lo dejamos para el tema 2. Así que bueno, recordad Unamuno, contradicción y paradoja, el conflicto entre un sujeto burgués y una colectividad preburguesa, las nivolas, sobre todo los entes de ficción de Niebla y el Unamuno contemplativo de San Manuel Bueno Mártir, y luego pues su gran vida intelectual como periodista, ensayista, la obra teatral y la grandísima producción lírica de don Miguel de Unamuno. Increíble la calidad de su poesía. Bien, pasamos a Zorín, que como ya os he dicho es el bautista de la generación, es el que le pone nombre. Con él empieza todo el jaleo que llega hasta el momento presente, y como ya os he dicho vamos a centrarnos en el intelectualismo intemporal. Vamos a ver si me explico. Intelectualismo no solamente es intelectual, sino que está intelectualizado.
Me explico. Hay una reflexión de segundo grado, hay una reflexión sobre la reflexión en Azorín que le hace alejarse cada vez más de la realidad material. Y es porque él está obsesionado con la idea de tiempo. Y es porque él, en el fondo, a pesar de que al principio tuviera habilidades anarquistas y escandalizar a los burgueses paseándose con un paraguas rojo. Date cuenta qué sociedad que se escandaliza porque alguien vaya por la calle con un paraguas rojo. Pues así era, la verdad. Bueno, pues él está obsesionado con el paso del tiempo y conforme más envejece, pues más tiende a posiciones reaccionarias de una derecha de mano dura bastante evidente. Pero lo que nos interesa aquí para el temario es esta literaturización del tiempo. Su idea del tiempo nace de un concepto filosófico bastante interesante del filósofo Henri Bergson, que es la durée. La durée es la duración. La duración no es el tiempo objetivo del reloj, sino que es el tiempo subjetivo. Y a partir de esta percepción subjetiva del tiempo, el ideal de Azorín con respecto a la literatura es que la literatura permite desasirnos del tiempo. Claro, es una ficción, evidentemente somos tiempo, no nos podemos desasir de él. Bueno, el estilo de Azorín es muy característico, es uno de los hallazgos de su generación, desde luego que sí. Es un estilo impresionista, de frase corta, de cadencia entonativa reiterada, muestra una sensibilidad muy acusada por el paisaje y también por la lectura de los clásicos españoles, ya veremos. El caso es que esta idea del tiempo, como no puede ser de otra manera, le lleva a una mistificación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que él confunde la realidad con su visión ideal de la realidad. Mistificación aquí significa darle la vuelta a las cosas. Lo que era real se convierte en irreal y lo que era irreal se convierte en real. Entonces, en sus obras, en sus narraciones, Azorín evita en lo posible hablar siempre de lo particular. Él nunca ha hablado de un paisaje en concreto o nunca ha hablado de un personaje en concreto, nunca ha descrito una persona en concreta, porque él odia la particularidad, porque en la particularidad reluce el paso del tiempo, estalla el tiempo, impacta el tiempo en el personaje o en el paisaje concreto, porque si tú estás contemplando algo concreto en un momento sin abstraerte de nada, en un momento cambia y de un momento a otro momento el tiempo va generando cambios y eso Azorín no lo podía sufrir, caía en una nostalgia tremenda y entonces él intentaba el juego literario, como os digo, de desasirse del tiempo y entonces él evita lo particular para centrarse en lo que él entendía que era la invariable condición humana. Entonces el pasado, al idealizarse, no muere nunca y de esta manera la España de hoy es como la de entonces, o bueno, casi como la de entonces, porque en puridad el tiempo pues no ha transcurrido. Esta mistificación de la realidad aparece en toda su obra, desde La voluntad del año 1902, que es una de las novelas esenciales de la generación, hasta La ruta del Quijote, Los pueblos, Castilla y estas antologías de la que os hablo en los apuntes, pues clásicos y modernos, al margen de los clásicos, el paisaje de España visto por los españoles, etc. En toda su obra. Ya veremos en clase de Castilla, vamos a ver las nubes y así lo comprenderéis un poco mejor. Esta mistificación de la realidad, este desasirse del tiempo. Bien, junto con Menéndez Pidal es uno de los padres de la idea nacional de las letras españolas, de lo que ya hemos hablado y es importante porque entiende. A pesar de todo lo que hemos dicho, aquí también hay una cosa bastante paradójica y curiosa, que es que el valor de lo literario se basa en una autonomía de lo artístico. Entonces, a pesar de todo, lo artístico es autónomo de una manera esencial y no es necesario entonces, o no sería necesario entonces, acudir a ninguna esencia patria, a ninguna esencia española o francesa o italiana, porque en sí mismo, como decía Gullón, o dirá Gullón, perdón, en los años 50, pero que ya os he anticipado, Ricardo Gullón, el crítico, pues que la literatura encuentra su contexto propio en la literatura. Pero bueno,
Muy importante la recuperación de los clásicos llevada a cabo por Azorín, eso no hay quien lo niegue. Y os pongo un concepto en este sentido que es el de sinfronismo, del que habla Goethe, y que es sentir lo mismo. Se basa en la idea de que los hombres, a pesar de todas las distancias temporales y espaciales, más o menos sentimos siempre lo mismo. Y en este caso se puede hablar de un cierto sinfronismo de Azorín con respecto a los clásicos españoles, porque cuando él se pone a hablar de Juan Ruiz, del arcipreste de Hita en el libro de Bonamor, o de los dos Luises, ¿no? De Fray Luis de León y Fray Luis de Granada, justamente lo que él señala de la tradición clásica española son cuestiones propias suyas, de su propia estética. Estética que se resume muy bien en un cuento, La isla sin aurora, os pongo, en el que dice: lo que inventan los poetas es más cierto que lo que existe en la realidad. Bien, hasta aquí Azorín y terminamos con Baroja, que sería el gran novelista de su generación. Es una obra vastísima, enorme, una producción muy grande que se suele dividir en torno al año 1912, de antes y después de 1912. Antes de 1912 pues señalaríamos Camino de Perfección, El árbol de la ciencia o la maravillosa trilogía de la lucha por la vida. Y después del año 1912 pues no se os olvida hablar de las memorias de un hombre de acción y de sus propias memorias, que es Desde la última vuelta del camino. Bien, me interesa señalar de Baroja que es un intelectual de bronco individualismo. De ahí que se hable del anarquismo en zapatillas, que ya vamos a explicar en breve. Da una gran importancia a la imaginación, a la concepción de tramas argumentales, a la acción por la acción, también vamos a ver. Admira mucho en este sentido y aprende mucho de los rusos, de Poe y de la novelística de aventuras inglesa. Y él entiende que la sociedad española... Esto lo cuento luego. Pues vamos a ir primero a su técnica para no alargarme mucho, que ya se me está yendo la hora un poco. La técnica narrativa de Baroja se basa en dos cuestiones principalísimas que no se os tienen que olvidar: la acción y el distanciamiento. Acción y distanciamiento. Las novelas de Baroja son todas novelas de acción, no son novelas de contemplación como San Manuel o como La voluntad, o de reflexión filosófica como En niebla, sino que son novelas de protagonista, un protagonista al que le pasa algo, le pasa su suerte, le pasa su destino o lo que sea. Y esa acción se plantea desde un punto de vista abierto, es un argumento abierto, no es un argumento cerrado que empiece y que termine dándole una cierta unidad a la obra, sino que muchas veces los finales son pues finales no es que sean inesperados, sino que parece que podría continuar perfectamente la novela, pero en algún momento hay que poner el fin. Entonces, esta unión de novela, de protagonista y de argumento abierto se centra en la propia idea que Baroja tenía del individuo. Muy importante, porque Baroja entendía al ser humano, al individuo, como un mero hecho biológico, sin consecuencias, sin un sentido trascendente, sin finalidad, y de ahí que la propia acción de la novela no tenga una finalidad concreta y que nunca se cierre. Esto es lo que tiene que ver con la acción, ¿de acuerdo? Novela de protagonista, unido a su suerte o a su destino, porque para Baroja el individuo es, en última instancia, el único valor existente, ¿vale? Y por otra parte, el distanciamiento. Baroja no acompaña a sus personajes. Baroja es espectador de lo que le pasa a sus personajes, pero es que hace que sus propios protagonistas también funcionen como si fuesen espectadores de lo que les pasa. Entonces, digamos que esta objetivación del narrador que es espectador y del protagonista que es espectador convierte al propio lector también en espectador. Es decir, hay una distancia a la que colabora mucho, por ejemplo, las digresiones de paisaje o de entorno o de tiempo, que ahora veremos. Muy importante esta idea del tiempo, que hace que el autor, el protagonista y el propio lector sean espectadores de la acción. Entonces, como os digo, acción y distanciamiento, acción y distanciamiento. Y esto se ve perfectamente en todas las novelas, desde El camino de perfección, las 20 y tantas novelas de las memorias de un hombre de acción, etc. Y todo esto matizado por una ácida ironía y un humor negro bastante malo, que el propio autor reconocía. Entonces, ¿por qué hemos hablado de este anarquismo en zapatilla? Bien, mirad, anarquismo porque el tío no tolera ningún tipo de organización social en su época. Dice literalmente en 1917, nuestra sociedad es todavía bárbara y hay que perfeccionarla, cuanto antes mejor.
que es bárbara está en la conciencia de todos. Una sociedad que necesita del cura, del militar, del verdugo, del título nobiliario, de la cárcel y de la horca, es una sociedad primitiva, embrionaria y absurda. No os voy a hablar aquí de mucho más, pero sí me gustaría que vierais el Es Vasco, ¿no? Pues bien, la opinión que tenía del País Vasco era, mira, él llega a proponer que Donosti y que Bilbao se declaren ciudades libres, que quede el resto del territorio vasco como Baskonia, con capital en Tolosa o en Vergara, y que si tiene algo que decir, que diga algo, y si no, que culturalmente se asimila a Castilla, que es lo que tiene que hacer, y pues que él decía que solamente veía clericalismo, esnovismo y plutocracia, porque estos piadosos industriales vizcaínos del Jaungoitia, Eta Leguizarra, que es el dios y las leyes viejas de Sabino Arana, pues era gente que no podía, de la que no se podía esperar pues nada bueno, porque se asimilaba a lo que él llamaba, y os lo pongo también aquí en los apuntes, la golfería ya de nivel, ¿no? Sobre Madrid. Pues sobre Madrid habla también muy mal, y sobre todo que le falta un desarrollo burgués, a pesar del aumento poblacional del que os hablo en los habitantes. Pasa de 398.000 a 540.000 en los 20 años que van de 1880 a 1900, pero son todos generalmente desertores del Arao. No es una revolución burguesa tremenda que atraiga a la población. Entonces, hablando de la golfería, también os leo: hay una AMPA o golfería miserable que se refugia en los barrios pobres, como en Las Injurias, Las Cambroneras, está hablando de Madrid, el barrio de los Ojalateros y los Cuatro Caminos. La componen los que viven de la busca, pidiendo limosna, mangando lo que se tercia. Por encima de este hay otro mundo de ampones que tienen sus reales en un espacio muy reducido del centro de Madrid. Este mundo comienza en el organillero, que se llama a sí mismo pianista, y concluye en el presidente de cualquier círculo o casino, un buen señor que gasta coche y se tutea con el delegado de distrito. Más arriba aún está la golfería financiera, la golfería política, que aquí estarían los vascos estos, ¿no? Y en la cúspide, coronándolo todo, con los cuarteles nobiliarios de sus escudos, la golfería aristocrática. Así que, si Baroja no puede sufrir cómo este sistema corrupto está basado en la golfería y sospecha que los socialistas, si llegan al poder, pues se van a convertir en una suerte de burgueses socialistas que van a seguir con el mismo marchamo de las corruptelas, pues entonces este hombre opta por un individualismo feroz que le lleva, si no a una postura anarquista, pues sí a una postura anarquizante, que es fama que se denomina anarquismo en zapatillas, porque al fin y al cabo es anarquista porque no reconoce la autoridad o no concede legitimidad a la autoridad existente, pero tampoco va a salir a la calle a promover luchas sociales, porque en ambos casos considera que son acciones estériles, de ahí su feroz individualismo. Bien, como conclusión, crisis de fin de siglo, nueva conciencia literaria, tema de España, nueva conciencia estética, ¿de acuerdo? Unamuno con sus jaleos contradictorios y paradójicos, Azorín con su intelectualismo y sus ideas del tiempo, y Baroja con esta idea suya de la novela de acción y de distanciamiento. Solamente me falta deciros dos cosas. Una, que esto que yo os he traído está sacado de la Historia y Crítica de la Literatura Española, que es el manual clasicazo que todo el mundo conoce, y entonces no creo que con este contenido nadie vaya a estar muy en desacuerdo, y además de, entre otras cosas, pues sobre todo del maravilloso libro de texto de Acal, dedicado a segundo de bachillerato, nunca bien ponderado como se merece, y que en el departamento tuvimos durante muchos años, que se va a hacer ya no. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que mis niños, amor y poesía cada día.